shadows in my bed. Faith it wavers like a fragile thread, but in the silence there's a voice unsaid. Rise up and rock. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hagamos una Reforma. Soy Horacio Alcaraz de Concordia, Argentina, y estoy contento de estar con ustedes para hablarles sobre cómo pasar de ser una iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casas. Espero me toleren un poco, estoy congestionado y mi voz no se va a escuchar como es habitual, pero sí quiero compartir con ustedes hoy un tema que me parece importante y que hace a el entendimiento de este cambio de paradigma de la iglesia, que llamamos, inspirados en las palabras de Roland Allen, hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. No estamos tratando de inventar un nuevo modelo de iglesia, aclaro, sino más bien es un intento de redescubrir los principios bíblicos e históricos de la iglesia de los primeros siglos, interpretarlos en el contexto en que se aplicaron y ocurrieron y hacer los ajustes necesarios en el presente para que como iglesia del siglo XXI nos ajustemos, y valga la redundancia, a la manera de Cristo y los apóstoles. También me propongo dar fundamento, orientación y explicación a este proceso y por supuesto es un intento de por lo menos despertar el debate sobre el tema en la pastoral hispanoamericana. Mi tema de hoy: evidencias bíblicas de la enseñanza dialógica. Así que empecemos. Nadie puede negar que un culto o servicio de adoración cristiano, tanto como evangélico, protestante o católico, u ortodoxo inclusive, de un domingo cualquiera, es muy parecido a ver un partido de fútbol o una obra de teatro. A los que asisten se les permite animar al equipo o aplaudir a los actores, pero nunca jugar ellos el partido o actuar en el escenario. Ahora bien, el Señor Jesús y los apóstoles dejaron a la iglesia del primer siglo con una estrategia para sus reuniones diseñada para animarse, estimularse, exhortarse, consolarse, edificarse y enseñarse unos a otros, entre otras cosas. La estrategia de Jesús fue empoderar con el Espíritu Santo a cada miembro de la iglesia con dones y ministerios para que ellos los usaran en sus reuniones como iglesia en un formato de reunión abierto, participativo, espontáneo y dialógico, diseñado para fortalecer a la iglesia. La iglesia primitiva estaba establecida sobre el principio de la participación. Los miembros de la iglesia, ellos tenían la libertad de hablar espontáneamente en la reunión. No voy a negar que había normas que regulaban esta libre participación, como leemos en 1 Corintios capítulo 14. La norma apostólica era que todo lo que se dijera o hiciera tenía que ser motivado por el amor y pensado para edificar a la iglesia. Pero el principio que regía las reuniones era la libre participación de todos los miembros de la iglesia. El comentarista inglés William Barclay, él escribe: lo realmente notable de las primeras reuniones de la iglesia debe haber sido que casi todos los que se congregaban eran conscientes de que tenían tanto el privilegio como la obligación de contribuir, ministrar, con algo en la reunión del domingo. Confirmando lo que dice 1 Corintios 14, 26, Pablo escribe: ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse, lo que significa todos pueden participar y todos deben participar y todos deben traer algo para participar y ministrar. Todo debe hacerse para la edificación de la iglesia. Ahora, esto ya hace toda la diferencia,
Porque imagínate por un momento a todos los hermanos yendo cada domingo para ministrar, compartir y servir a sus otros hermanos con lo que el Señor les dio a ellos en la semana. Puede que uno tenga un testimonio para compartir de lo que Dios hizo en su vida en la semana, otro tenga una revelación para compartir, un canto, una profecía, una palabra de ciencia o de sabiduría. Sería totalmente revolucionario en comparación del modelo de la iglesia actual, donde el 95% de los que congregan solamente van para recibir algo de parte de Dios, escuchar una palabra de parte de Dios a través de los intermediarios, entre comillas, ungidos, como el pastor, sus colaboradores y miembros de su familia. No digo que no estén ungidos, lo que estoy diciendo es que la iglesia se volvió, la parte del ministerio se volvió un privilegio de una élite ministerial que representa el 5% de la congregación. En una iglesia típica de 100 personas, son de 7 a 10 personas las que están paradas en el escenario o la plataforma o altar, como quieran llamarlo, para bendecir al resto que funciona como un espectador de un partido de fútbol o de una obra de teatro o de una buena película. Ahora, ¿no sería revolucionario, es revolucionario para nuestro modelo, el modelo del Nuevo Testamento, donde cada creyente que se congregaba el domingo iba sabiendo que tenía el privilegio y la responsabilidad de compartir algo con sus hermanos? Iba con la mentalidad de dar, de ministrar, de servir y no de ser ministrado y no de ser servido. No cambiaría no solamente nuestras reuniones, no elevaría eso el nivel de madurez espiritual de todos los creyentes de una congregación. Ahora, en este podcast quiero concentrarme en uno de los aspectos de la reunión de los creyentes en los primeros 3 siglos. Y es el siguiente aspecto: ¿cómo se enseñaba y aprendía la palabra de Dios en esos primeros 3 siglos? Bueno, no era como ahora. Lamento desilusionarte, pero no era como ahora. Nuestro modelo de un predicador, pastor u orador o ministro, como querramos llamarlo, cura, padre, en fin, clérigo, hablando 45 minutos, 1 hora, arriba de una plataforma, este modelo comenzó en el siglo IV, cuando la iglesia deja las casas y se encierran en los templos por iniciativa del emperador romano Constantino. Y si vamos un poquito más atrás, este modelo que comienza en el siglo IV tampoco es algo que ellos inventaron, porque ellos toman el modelo que se ve en Esdras, allá en el capítulo 8 de Nehemías, año 424 a.C., donde ahí habla de un avivamiento que ocurre en Jerusalén en tiempos de Esdras y de Nehemías, que Esdras se tuvo que subir a una plataforma para estar más alto que el pueblo y un púlpito. Y desde ese lugar Esdras predicó, leyó las escrituras y predicó al pueblo y hubo un gran avivamiento. Esto ocurrió en el siglo IV antes de Cristo. O sea, el modelo que nosotros, al que nosotros estamos acostumbrados y al que nosotros usamos para edificar la iglesia con la predicación y con la enseñanza, no es el modelo que ni que Jesús ni los apóstoles utilizaron. Y eso debería decirnos algo, debería hacernos un poco de ruido a nosotros en la actualidad. Ahora, ¿cómo enseñaban y aprendían la palabra de Dios los primeros cristianos? Bueno, ellos aplicaban lo que hoy llamaríamos el método dialógico, o por decirlo más en criollo, aplicaban el método del diálogo. La enseñanza y el aprendizaje era dialogal o dialogado, que lo podríamos definir también como un estilo conversacional de aprendizaje y de enseñanza. Un estilo conversacional, participativo y no tipo monólogo. Ahora, voy a hacer una aclaración, porque hay
en los evangelios como en Hechos de los Apóstoles, aparece la palabra predicación. Eso no es una conversación, eso no es un diálogo, eso es un monólogo, es una proclama. Ahora, es curioso, para nosotros hoy en día, no para ellos en ese tiempo, que la palabra predicación en el Nuevo Testamento se usa en el contexto del evangelismo y no para la enseñanza, discipulado o edificación de los creyentes. Un par de ejemplos. Mateo 12:41. Dice: los hombres de Nínive, está hablando Jesús, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Jesús está haciendo referencia a que Jonás predicó a Nínive, Nínive se arrepintió, se convirtió y se salvó del juicio. Jesús también tenía momentos en su ministerio donde predicaba y llamaba al pueblo a arreglar sus cuentas con Dios. Pero esto es en el contexto de la evangelización, no de la enseñanza, no del discipulado o la edificación de la iglesia. Hechos 18:5, perdón. El ejemplo de Pablo. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, dice el texto, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces sí, existe el ministerio de predicación. Y es bueno predicar la palabra de Dios. De hecho, yo mismo soy un predicador que te está hablando. Ahora bien, la predicación siempre se llevó adelante en el contexto de la evangelización, de proclamar el querigma apostólico a aquellos que aún todavía no habían creído en Cristo. Pero cuando vamos a los textos donde nos habla de el Señor Jesús hablando con sus discípulos, o en las conversaciones que él tuvo, como las tuvo con Nicodemo, la mujer samaritana, el método de enseñanza en esos encuentros de Jesús con estas personas fue dialogal y de conversación. Eso es innegable. Y después vemos al apóstol Pablo aplicando el mismo método en su ministerio, que lo vamos a hablar ahora en un ratito más. Pero déjeme dar una definición de qué es el método dialógico. Bueno, el método dialógico, contrario al monólogo, es un método de enseñanza y aprendizaje que se basa en el diálogo y en el intercambio entre los que asisten a la reunión. Y busca que todos los participantes estén en igualdad de condiciones y tengan las mismas oportunidades de intervención. Este método, así como yo me estoy refiriendo al método dialógico, se basa en los planteamientos teóricos del filósofo ruso Mikhail Bakhtin. Pero la pregunta que nosotros queremos responder es si es bíblico o no. ¿Vos qué decís? Déjame darte un ejemplo. Pablo en la ciudad de Troas. Estoy en Hechos capítulo 20, versículos 7 al 11. Ahora voy a leer este texto primero en la Biblia Reina Valera, revisión 1960, que es la Biblia más común que usamos el pueblo evangélico en Hispanoamérica. Y después voy a leer la Biblia textual en su cuarta edición. Y ustedes van a notar la diferencia. Y que hace toda la diferencia la traducción de la Biblia textual con respecto a la que leemos nosotros todos los domingos en la iglesia, en el templo, perdón. Leíamos en el templo, cuando íbamos al templo. Dice la Reina Valera 60, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Uno lee y la imagen que se te viene a la cabeza por la forma en que nosotros hacemos las cosas es que Pablo estaba dando un discurso largo. Yo siempre este versículo a mí me consolaba cuando los hermanos me decían, pastor, no la haga tan larga, ¿por qué predica tan largo? Y yo decía, pero miren Pablo discurseaba hasta la medianoche y encima después hizo un milagro y siguió discurseando y predicando y enseñando hasta que salió el sol a la madrugada, así que no se quejen, yo predico 1 hora nomás. El punto es que hay una mejor traducción de ese texto
y es la que nos ofrece la Biblia textual en su cuarta edición, BTX 4. Dice así: en el primer día de la semana, reunidos para partir el pan, porque así se llamaba el culto en ese tiempo, lo que llamamos culto, ellos le llamaban nos reunimos a partir el pan, porque la reunión de ellos era comer juntos la cena del Señor, comer juntos también en comunión, y cantar, orar juntos y aprender la palabra de Dios juntos. A eso le llamaban ellos, no le llamaban culto, no le llamaban servicio de adoración, le llamaban reunión para partir el pan. Bien, leo otra vez. El primer día de la semana, reunidos para partir el pan, Pablo dialogaba con ellos. El texto de la Reina Valera lo traduce les enseñaba. Pero la BTX 4 traduce Pablo dialogaba con ellos. Ahora, si vamos a tener que decidir quién tiene razón, bueno, hay que ir a un diccionario bíblico, mejor dicho, a una Biblia interlineal donde tenga griego y castellano y buscar en griego cuál es la palabra que Lucas escribió ahí en Hechos 27. ¿Sí? Y cuando, bueno, yo hice ese trabajito, me fui a la palabra en griego y la traducción correcta no es la de la Reina Valera, es la de la Biblia BTX 4. Pablo enseñaba, pero el texto original dice Pablo enseñaba dialogando. Pablo dialogaba con ellos. Pablo dialogaba con los hermanos, disponiéndose a salir al día siguiente, y prolongó, la Reina Valera dice el discurso, la Biblia textual en su cuarta edición dice, y prolongó la conversación hasta medianoche. Entre las dos versiones, la más exacta al original es la BTX 4, la Biblia textual en su cuarta edición. Este texto, BTX 4, la Biblia textual en su cuarta edición, es el más cercano al original y traduce enseñar como dialogar y discurso como conversar, evidenciando que el estilo de Pablo era un estilo de enseñanza interactivo y participativo, en contraste al monólogo unipersonal. Pablo enseñaba y había lugar para conversar, había lugar para preguntar, había lugar para disentir, para cuestionar. Porque Pablo no está inventando nada nuevo, esta era la manera que se practicaba en las sinagogas. Y no solamente en las sinagogas, sino también que practicaban los filósofos griegos antes de la venida del cristianismo. Ese fue el estilo de enseñanza de Pablo, que seguía el modelo de Jesús, siguiendo una práctica común en la cultura de la época, tanto en las sinagogas judías como en los ámbitos de enseñanza en la cultura greco-romana. La verdad sea dicha, el modelo de un predicador parado en alto y al frente de un auditorio para exponer la palabra de Dios comenzó en el siglo IV, cuando la iglesia dejó las casas, dejó las reuniones participativas, se fueron al templo donde solo algunos pocos podían traer la palabra al pueblo y nadie podía preguntar, ni cuestionar, ni disentir, ni opinar. Se acallaron todas las voces y solo empezó a escucharse una sola voz. La voz del predicador, el pastor, el obispo, el clérigo que se paraba allí arriba y con su pensamiento y su discurso uniformaba a toda la congregación a su pensamiento y a su forma de creer y a su forma de ver las cosas, y cualquier opinión disidente o cualquier tipo de diferencia era condenada, como hoy en día sucede, que no se puede cuestionar lo que alguien dice desde un púlpito cuando predica, porque no podemos cuestionar la palabra de Dios. Y en todo caso, el apóstol Pablo no tenía problemas con eso, porque Pablo entendía que esta era la manera de poder enseñar y que los creyentes aprendieran la palabra de Dios y que la iglesia fuera edificada. En esto también necesitamos, en cuanto a la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios a los creyentes, un cambio de paradigma.
Insisto con este punto, Pablo no daba sermones ni conferencias a la iglesia. Hechos 17:2. Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos, con base en las Escrituras. Pablo debatía los temas, debatía la palabra de Dios. Hechos 17:17, 2 versiones voy a leer, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice: así que discutía, hablando de Pablo, en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Discutir a nosotros nos da la imagen de alguien peleador. Bueno, la NTV traduce así, y es más correcta la traducción. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Hechos 18:4, leo primero la Reina Valera 60, dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. La Reina Valera contemporánea traduce así: y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Hechos 18:19, la Reina Valera dice así: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. La Biblia LPD, la Biblia del Pueblo de Dios, lee así: cuando llegaron a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros para ir a la sinagoga y dialogar con los judíos. El ministerio de enseñanza de Pablo se asemejaba a un debate o un diálogo donde todos los participantes tenían la oportunidad de interactuar, formular preguntas y compartir sus propias perspectivas y razonamientos sobre los temas de la palabra de Dios. Y así se edificaban mutuamente los primeros cristianos. Lucas en Hechos presenta justamente a Pablo utilizando este método, y lo escribió ahí no solamente como contar un relato histórico. Bueno, Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1942. No, Lucas lo escribe inspirado por el Espíritu Santo en el relato de Hechos, porque está estableciendo el modelo sobre el cual las siguientes generaciones teníamos que edificar la iglesia. Y este método de enseñanza, que se asemeja más a una conversación participativa que a una conferencia o predicación motivacional, este enfoque es el que más se alinea con el concepto de enseñanza dialógica y contrasta fuertemente con la predicación monologal que se convirtió en la norma dentro del cristianismo desde hace 16 siglos. Dicho sea de paso, esta tradición de la predicación monologal, las iglesias en China, las iglesias en Irán, las iglesias perseguidas en países donde el cristianismo está prohibido, no lo practican así. Las iglesias que están creciendo bajo persecución no practican este modelo. Y están creciendo justamente porque están aplicando los principios de aprendizaje y enseñanza dialogal, como se lee en el Nuevo Testamento. Un punto que es importante es que no fue solo un método que Jesús aplicó y que los apóstoles aplicaron, porque podríamos decir, bueno, fue el método apropiado para esa época, ahora nosotros en esta época tenemos que aplicar otro método de enseñanza. No fue solo un método, sino una norma apostólica. Por norma me refiero a que los apóstoles, por mandato de Jesús, instruyeron a todas las iglesias a que sus reuniones fueran participativas y el aprendizaje fuera dialógico para la edificación de todos los creyentes y no para que se luzcan un puñado de líderes desde una plataforma. O sea, yo mismo me sorprendo que lo que hice durante tantos años, 25, 26 años, predicando y enseñando de esta manera, hablando yo solo, y esperar que todos digan amén a lo que yo predicaba o enseñaba y decía, como si fuera la única voz que importa en la iglesia. O sea, no estoy menoscabando el ministerio del pastor, yo mismo soy pastor.
No estoy menoscabando el ministerio de la predicación o la enseñanza porque hace más de 25 años ejerzo estos ministerios. Pero cuando solamente habla una voz en la iglesia, eso dice muchas cosas. Eso primero dice que esa es la única voz que importa. ¿Ok? Ahora, cuando entendí que el método de monólogo unipersonal era una forma de, indirectamente y sin mala intención, de acallar el resto de las voces del pueblo de Dios, les digo la verdad, me dio cierta vergüenza. Era como decirles cada domingo, yo soy el que tengo la palabra, la unción, ustedes reciban, canten, ofrenden, marchen a casa y vuelvan el domingo para escucharme a mí otra vez. Ahora, ¿se nota lo soberbio que es esto? Dije recién que los apóstoles instruyeron a las iglesias para que se edifiquen mutuamente. Y acá hay que definir si el mandato de Cristo dado a los apóstoles es normativo o mero relato histórico, un dato de color de la historia de la iglesia de los primeros siglos. Ahora, nosotros somos libres de implementar nuestro propio método de enseñanza y edificación de la iglesia, o estamos obligados a seguir la norma apostólica, la tradición apostólica, lo que Cristo le reveló a los apóstoles de cómo ellos tenían que edificar la iglesia. En mi opinión, no solo el Evangelio y la doctrina fueron revelados a los apóstoles para que las transmitieran a la iglesia, sino que también fue revelado por Cristo a los apóstoles el tipo de reunión por medio del cual el Evangelio y la doctrina se esparcirían hasta lo último de la tierra. De hecho, eso fue lo que sucedió. O sea, no solo el contenido del mensaje es revelado, sino la manera en que este mensaje viajaría por todo el mundo también fue revelado. El método, la forma, la manera. ¿Y cuál fue esa manera? A través de iglesias en casas, en reuniones participativas, en un contexto de familia, comiendo juntos, edificándose mutuamente. Y así fue hasta el año 325 después de Cristo. Déjame terminar este podcast con algunas evidencias bíblicas de lo que estoy diciendo. 1 Corintios 14, 26. Ahí muestra la participación activa de los miembros de la iglesia en la enseñanza. Cuando Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, cada uno tiene algo que aportar. Este enfoque abierto y espontáneo es un contraste total con la pasividad que genera un monólogo desde el púlpito. Estas reuniones sí que eran animadas y respetaban a todos los miembros de la iglesia. Segundo, el mandato de enseñar. Jesús encomendó a sus discípulos enseñar, a obedecer sus mandamientos. Le dijo a ellos que vayan y hagan discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Mateo 28, 19 al 20. Ahora, este mandato de enseñar implica un proceso interactivo donde el maestro guía a los discípulos hacia la comprensión y la aplicación de la verdad, no simplemente a la transmisión unidireccional, unipersonal de la enseñanza del Evangelio. Y Jesús fue el modelo de este tipo de enseñanza. ¿Te imaginas que Jesús les dijo a ellos, vayan y enseñen todo lo que yo les enseñé? Ahora, ¿qué método aplicaron los apóstoles? El mismo método que Jesús aplicó con ellos. Ellos no salieron corriendo a buscar salones, comprar sillas, construir una plataforma, invitar a la gente para hacer discípulos o enseñar. Ellos hicieron lo que vieron hacer a Jesús. Cuando Jesús manda a enseñar su palabra a los nuevos creyentes, les está diciendo, hagan lo mismo, de la misma manera que yo lo hice con ustedes. ¿Y cómo fue la manera en que Jesús lo hizo? No fue un monólogo. Fue conversacional, fue dialógico, fue participativo. ¿Cuántas veces los discípulos aparecían a Jesús con preguntas? Siempre conversó con ellos y él les hacía preguntas, ellos le hacían a él para que todos llegaran a la misma conclusión de la revelación de la palabra. En conclusión,
Las fuentes bíblicas e históricas revelan que la enseñanza dialógica, con su énfasis en la interacción, la participación y el pensamiento crítico, es el modelo bíblico que mejor se adapta a las necesidades de las congregaciones, especialmente las pequeñas, que son la mayoría de las congregaciones evangélicas. Este enfoque, reflejado en el estilo de enseñanza de Jesús y de Pablo, ofrece una alternativa eficaz, más eficaz, a la predicación tipo monólogo unipersonal, porque promueve un aprendizaje más profundo, significativo, transformador para todos los miembros de la iglesia. O sea, esto ya está respaldado a nivel desde las ciencias de la educación y se está implementando en muchos niveles de educación primaria, secundaria, donde los docentes y los especialistas en educación descubren que cuando los niños y los jóvenes participan en el aprendizaje y en el desarrollo de los temas, ellos adquieren los conocimientos. Pero cuando están sentados en una mesa, en una silla con mesa, escuchando a una docente hablando 40 minutos y todo el mundo en silencio, bueno, no se aprende absolutamente nada. Hacer iglesia en casas no es la misma reunión del templo bajo otro techo. Esto lo quiero aclarar porque algunos, cuando escuchen hablar del paradigma de iglesias en casas, o mejor dicho, de hacer la iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles, dicen, yo ya lo hice, yo ya hice reuniones en casas. En realidad, la mayoría de lo que hicieron es el mismo culto del templo, hacerlo debajo del techo de una casa. No, cuando uno está hablando de un nuevo paradigma a la manera de Cristo y de los apóstoles y de la iglesia reunida en casas, estamos hablando no solo que eso es el cambio, sino que toda la dinámica de lo que pasa en esa casa es totalmente diferente a lo que se vivía dentro de un templo con 100, 200, 300 personas o 60 personas. Voy a preparar para fin de año un podcast para contarles lo que ha sido mi experiencia durante estos últimos 8 meses de comenzar a trabajar con iglesias en casas. Lo estoy preparando en mi cabeza para compartirlo con ustedes a manera testimonial, pero esto es lo que les quiero decir. No es la misma reunión del templo, ahora se hace en una casa. Es un cambio de paradigma, donde toda la dinámica de la reunión e interacción de los creyentes se ajusta a la manera de Cristo y los apóstoles, más que a la tradición de iglesia convencional de domingo. Si este podcast te pareció interesante, compartilo. Gracias por estar del otro lado. Desde ya espero devoluciones y hasta la próxima. Shout it out, band of the beats, and rise up and rise.